Muy buena tarde para todas y todos. Yo me esperaba un ambiente un poco así, como más en círculo, la verdad. Me sorprendió apenas llegué. El espacio. Quiero decirles que es muy emocionante para nosotros compartir con ustedes lo que venimos haciendo como Gobierno Nacional. Yo soy servidora pública del Ministerio de Ambiente hace 2 años. Tengo la tarea de coordinar un trabajo muy importante que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional tienen desde hace 22 años y es ser líderes de la Política Nacional de Educación Ambiental. De pronto algunos la conocen, otros no, y ahora les voy a contar por qué algunos la conocen y otros no, porque es precisamente la experiencia de estos 2 años que nos han permitido ir sabiendo cómo Colombia viene abordando el tema desde esta política. Creo que no. Bien, ya sirvió. Gracias. Entonces, vamos a hablar un poco desde el Programa Nacional de Educación Ambiental para darle marco a lo que venimos trabajando como parte de esta política de educación ambiental. Muy rápidamente les cuento que nosotros a partir del Plan Nacional de Desarrollo Potencia Mundial de la Vida hemos podido generar una propuesta diferente de cómo hacer el trabajo de las entidades públicas del Gobierno Nacional. Durante años, cada cartera se dedicaba como a su marco de trabajo. El Plan Nacional de Desarrollo nos retó en este momento a hacer un trabajo diferente donde nos exige que tengamos que hacer un trabajo entre sectores que definitivamente transforme la gestión pública, porque es una gestión sumamente complicada cuando cada uno se dedica única y exclusivamente a sus misionalidades. En ese sentido, queremos decirles que el Plan Nacional de Desarrollo nos plantea unas transiciones, unas transformaciones. Una de ellas que seguramente han escuchado de manera reiterativa es el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental. Este marco de trabajo es muy importante porque está dando a entender que el agua es y seguirá siendo de importancia para sostener la vida y que es el cuidado, la protección de ella la que nos debe exigir a todos, no solamente a los gobiernos, ser garantes de esta conexión con el agua. Y en ese sentido, poder hablar con las comunidades que además ya lo tienen sumamente claro ha sido muy importante para empezar a entender en otros territorios donde esto no se había dado, pues que se empiece a hacer una gestión mucho más integral. Por supuesto, la gestión alrededor del agua no está únicamente en un sector, en el sector ambiente, sino que, por ejemplo, tiene que ver con el Ministerio de Vivienda como garante también del tema de servicios públicos, con el sector salud, porque tenemos que tener una garantía de la salud pública, con los niños y las niñas, porque precisamente tenemos que garantizar el agua para que tengan unas condiciones que se merecen y que deben tener desde su primera infancia, hasta, por supuesto, la educación superior. Entonces, y así, digamos que es esta forma tan integral de ver también este trabajo. Nosotros en ese sentido tenemos un catalizador que nos permite orientar el trabajo de la Política Nacional de Educación Ambiental, y ese catalizador es el de Justicia Social Ambiental y Gobernanza Inclusiva. Y ahora van a ver cómo nosotros estamos materializando este trabajo. Para esto, entonces, se ha indicado que hagamos un Programa Nacional de Educación Ambiental que nosotros tenemos hoy en 2 instancias. Una es la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, porque esta política hace 22 años que se entregó al país. Es una política que debo decir que tiene un trabajo muy importante, es un trabajo histórico para América Latina, porque es una de quizás la primera política de educación ambiental para Latinoamérica.
esta conexión, por ejemplo, no todos los países tienen entre Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación este trabajo, sino que se deja en una de las dos. Nosotros tuvimos la fortuna de que de una vez entrara los dos ministerios a hacer este trabajo. No es un trabajo de articulación fácil, pero creemos que es la salida también para entender la dimensión de la educación ambiental. En ese sentido, nosotros hemos construido este proceso de actualización de política que ahora les voy a detallar un poco más, buscando que hayan unos nuevos desafíos epistemológicos también, porque nos lo exige en este momento la historia. ¿A qué me refiero con nuevos marcos epistemológicos? Porque, por ejemplo, la política actual, cuando nos damos cuenta es que muchas personas no la conocen. Y no es necesario saberla, pero por lo menos uno dice el sector de educación preescolar, básica y media, educación superior, debería conocerlo un poco más. O quienes trabajan en materia ambiental deberían conocer la política y resulta que no, a pesar de los 22 años. Pero además la política nos da unos marcos de trabajo que ya no son los que requiere el país, y les voy a poner un ejemplo. Nos habla allí que una de las estrategias de trabajo es el enfoque de género. Y el género hoy es un enfoque, no es una estrategia. Y en ese sentido hay que empezar a hacer una relación de lo que está pasando hoy con lo que dice la política de hace 20 años. La política nos ha dejado muchísimo al país y ahora de pronto hablamos un poco al respecto de este tema, pero hay que reconocer que también todas las políticas merecen ser actualizadas cada cierto tiempo y en ese proceso estamos en este momento. Asimismo, nosotros tenemos con el Ministerio de Educación los nodos de innovación para la educación ambiental. ¿Qué es eso? Resulta que es una manera de integrar precisamente el trabajo de los gobiernos para que el territorio realmente tenga un trabajo a partir de esos conflictos socioambientales en el caso del Ministerio de Ambiente. Recordemos que nuestro país vive, como muchos países, una extracción continua de su naturaleza. Nosotros queremos cambiarle esa palabra recursos, porque en la medida en que sigamos llamando recursos, seguimos pensando que es simplemente para que nosotros los sigamos extrayendo, y ese extractivismo nos ha traído consecuencias bastante complejas. Solamente miremos Bogotá, en el sur de Bogotá tenemos las canteras, o miremos también en el sur de Bogotá el relleno sanitario de Doña Juana, ¿sí? O miremos cómo tenemos el río Bogotá. Y parte de eso también tiene que ver con esos conflictos ambientales que se presentan en el territorio. Por eso el Ministerio y todo el sector ambiente, cuando hablo del sector ambiente, son las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales, los institutos de investigación, INVEMAR, IDEAN, IAP, que es el Instituto de Investigación del Pacífico, parques nacionales. Todos tenemos que trabajar en torno a cómo entendemos la conflictividad, pero cómo rodeamos también del trabajo que hace la gente en sus lugares para poder precisamente salir adelante de esos conflictos y revisar de qué manera entre todos ayudamos a solucionar. Acá el gobierno tiene una posición que debe ser, y esto quiero que se entienda de la mejor manera, de la manera más humilde, porque nosotros somos servidores públicos, nosotros estamos para la gente, y en ese sentido, poder construir una propuesta a partir de lo que está haciendo la gente es que queremos que se innove precisamente la gestión ambiental. Nosotros tenemos 13 territorios a nivel nacional. Estos territorios tienen que ver con esos conflictos socioambientales. Entonces Sabana de Bogotá, por ejemplo, Río Bogotá, canteras, toda esta extracción de materiales que se dan acá. Tenemos, por ejemplo, La Monjana con todo este tema de las inundaciones que cada año se repite y se repite, pero no se tiene una solución concreta. Tenemos en La Guajira, por supuesto, el tema, y miren que ahí es el tema del agua nuevamente, cómo nos exige ordenarnos alrededor de ella, y allí también hay una cuestión de extractivismo con el gran Cerrejón que se encuentra en este departamento. Tenemos problemas en la Amazonía y en el arco de deforestación que nosotros hoy lo tenemos como una oportunidad, y es el arco precisamente para hacer la reforestación y los núcleos de reforestación.
Y así tenemos 13 territorios en todo el país. El Ministerio de Educación, por su lado, está haciendo también un trabajo muy importante, que es una estrategia que se llama la estrategia Crece, y es buscar que la educación ambiental se encuentre en el desarrollo de la educación con todas las dimensiones que tiene el ser humano. Yo no me voy a detener en lo del Ministerio de Educación, por supuesto, pero sí quiero decirles que estas estrategias nos permiten unirnos en el territorio para poder entender de qué manera mejoramos la gestión pública. Por supuesto, tenemos que mirar a nuestro país con la complejidad, la belleza, la diversidad que tenemos las personas. Y en ese sentido proponemos unos enfoques que nos han permitido llegar también al territorio y que son planteados hoy en la Política Nacional de Educación Ambiental actualizada. Esto lo hemos venido trabajando por todo el país, ya les voy a contar, pero quiero que ustedes miren que seguramente para algunos dicen pues no hay nada nuevo, pero resulta que la política de hoy no los tiene los enfoques. Por ejemplo, no tiene el enfoque territorial, que para nosotros, como les acabo de decir, no es lo mismo vivir en el Amazonas que vivir en el Chocó, vivir en La Guajira o vivir en Santander. Por eso el enfoque territorial hace una diferencia. Y ahí entonces también hablamos de cómo la cultura entra a ser una parte muy importante del trabajo para que nosotros entendamos que es a partir del contexto que tienen las personas que también pueden ayudar a hallar las soluciones y que nosotros también entendamos esas soluciones desde todo ese contexto biocultural. Tenemos además el enfoque diferencial e interseccional. Las personas no nos diseccionamos. Yo porque estoy acá no dejo de ser mamá, no dejo de ser ciudadana, no dejo de ser amiga, servidora pública, etcétera. Entonces, entender lo interseccional es poder ya entender también que nosotros ya nos dimos la tarea de entender que somos diferentes, ¿sí? Pero que a partir de esa diversidad necesitamos también hacer la planeación de los territorios. Y en ese sentido, la política hoy quiere que esas brechas sociales se vayan cerrando y empecemos a entender que desde la diferencia construimos. Por supuesto, los enfoques de derecho para poder dignificar a todas las personas. Y les quiero contar algo muy bonito que pasó hace unas semanas, y es que me invitaron a un foro donde la conversación era alrededor de la primera infancia, los acuerdos de paz y paz con la naturaleza. Y uno dice, wow. O sea, yo, a pesar de que tengo estudios en infancia y he trabajado temas de infancia, pues no es lo mismo hablar de un niño o niña de 10, 12 años o un adolescente de 14, 15 años a primera infancia cuando hablo de acuerdos de paz. Y entonces uno dice, el enfoque de derechos para garantizar la vida digna es fundamental para que haya también el derecho al ambiente sano y pleno. La acción sin daño, nosotros la planteamos y esto en los territorios nos han celebrado que les llevemos esto, porque durante mucho tiempo las entidades nos dedicamos a ir a los territorios, a trabajar con ellos y muchas veces se hacen proyectos o propuestas que no son entendidas por las comunidades y les dejamos son problemas. Así que hay que garantizar que haya una responsabilidad de quien hace ese trabajo en el territorio para no generar daños, para no generar más brechas, para no generar muchos más inconvenientes en estos territorios. Por eso la idea y esos alcances superiores que nosotros queremos con estos enfoques de derecho es precisamente garantizar la paz. ¿Quién no quiere la paz? La igualdad y la equidad y la protección de todas las personas que nos encontramos en nuestro país. Hemos tenido un enfoque de trabajo desde el diálogo de saberes con el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y por qué diálogo de saberes ha sido nuestra estrategia para trabajar? Porque es la que nos permite entender que yo no soy si no está el otro, ¿sí? Y que cada uno es un mundo diferente. Y es nosotros como servidores públicos muchas veces nos damos a la tarea de planear lejos del territorio o decir voy y lo escucho pero en realidad no estoy escuchando. El diálogo de saberes acá nosotros lo tomamos como una forma de encuentro de visiones de mundo, donde nosotros tenemos que entender y darnos a la tarea de entender el mundo de las personas, porque es ahí donde podemos entender por qué actúan así. En la educación ambiental,
En los colegios tenemos, a partir de la Política Nacional de Educación Ambiental, ¿se acuerdan quién? Los PRAE, ¿sí? Los Proyectos Ambientales Escolares. Los PRAE nos han traído muchísimos beneficios a nosotros porque creo que si no existieran, tal vez no se hubiese podido conocer un poco más sobre los temas ambientales en los colegios. Y hay unos PRAEs que ustedes no se imaginan, o sea, uno dice, esto es un hit, es una cosa maravillosa. Pero también vemos que para algunos maestros que hacen un trabajo mucho más allá de la escuela, son limitados. Y esto ha sido un factor que ha sido discusión en estos diálogos que yo les comento de saberes. Entonces los PRAE nos han permitido con los profesores saber cuáles se salen, por ejemplo, de ese modelo que se hizo en ese momento. Se habla mucho de la resignificación de los PRAE, pero para muchos esa palabra resignificación todavía no es entendida, ¿sí? Algunos profesores nos dicen, yo trabajo en el programa Ondas desde hace muchos años, porque el programa Ondas viene con conciencias, no sé, hace más de 20 años, 25 años, 30 años. Algunos profesores nos dicen, yo hago monitoreo ambiental y se han dado a la tarea, por ejemplo, de tener recursos internacionales para la compra de equipos, pero además le enseñan a sus estudiantes cómo usarlos, pero además le enseñan a sus estudiantes cómo hacer mediciones y además le enseñan a sus estudiantes a cómo socializar este aprendizaje fuera de la escuela. O sea, miren toda la potencialidad que puede haber en un proyecto, en un colegio, si nosotros dimensionamos también que la escuela hace parte del resto del mundo. Quizás ese ha sido un problema de los PRAE, que se queda en recoger los residuos del colegio. Y yo les puedo decir, cuando trabajé en la UAS, en Basura Cero y en Reciclar Transforma, trabajé un poco más de 8 años en este tema de residuos. Si nosotros no vemos el tema de residuos más allá de lo estético, de lo bonito que se puede ver un lugar, no vemos el problema real. El problema real es un problema de modelo de desarrollo, porque si nosotros seguimos comprando, usando y botando, pues nunca vamos a terminar esta cadena. Y les debo decir que ir al relleno sanitario Doña Juana debería ser una parte de la escuela obligatoria en Bogotá, para que todos entendamos la dimensión del problema que tenemos. Y si vamos a seguir abriendo más espacios para que se siga enterrando basura. El lugar del reciclador es muy importante acá y fue a partir del reciclador que empezamos a entender por qué hay que hacer una labor de separación. Y miren que eso partió de escuchar al otro, a la otra, que tenía un saber. Para mucha gente, y les quiero decir que estas cosas pasan mucho en este ámbito público, y es que muchas personas dicen, eso ya lo sabíamos. Pero resulta que fue con los recicladores que realmente nosotros empezamos a aprender toda la minucia de los residuos y por qué son residuos y por qué es diferente llamarlo residuo a llamarlo basura. Pero además es importante decir que los PRAE tienen que saltar de solamente recoger el papel. La mayoría de los PRAE en Colombia, nosotros hemos hecho como una documentación de esto, hablan del manejo de residuos y de la separación en la fuente. Y hay otros que son más osados y también les cuento, por ejemplo, un profesor que a mí me encanta esa experiencia, es un profesor del Chocó, de Vallasolano. El profesor tiene semillero de investigación. Sus estudiantes tienen unas estrategias fuera y hacen un trabajo en el casco urbano y en la parte rural del colegio, revisando cuáles son las plantas con las que ellos están habitando, cuál es el funcionamiento, tienen una cantidad, es un tejido así de saberes que uno dice como wow, o sea, este profesor la saca del estadio, pero además vincula a los papás y entra en diálogo con los más sabios de su lugar para que ellos también le enseñen, por ejemplo, sobre esas plantas, ellos qué hacían, por qué sí, por qué no, tenerla en cuenta, cómo se conservan estos lugares. Entonces miren que acá hay experiencias muy bonitas, pero muchos profesores también nos han dicho, definitivamente necesitamos que haya algo más que no sea PRAE. Y ojalá que el PRAE,
quede superado, que no sea solamente el profesor o la profesora de ciencias que hace esta labor. Encontramos, como les dije el ejemplo hace un momento, de los profesores que tienen monitoreo comunitario, esto es en Soacha, por ejemplo, aunque hay varios colegios que tienen esto, donde es matemáticas, geografía, estadística, lenguaje, todo lo manejan a través del monitoreo ambiental y esto les permite conocer en dónde vive y también les permite entender cómo es ese tema de vivir los derechos también desde la escuela. Bueno, nosotros entonces hemos estado trabajando arduamente desde el año pasado en una serie de encuentros para poder darle una lógica de territorio real a este proceso. Hemos estado el año pasado hicimos toda una expedición por todo el país, en lugares donde no había llegado o había llegado poco el gobierno nacional. Fuimos a Guapi, Cauca, estuvimos en Murillo, Tolima, estuvimos en Mochuelo Bajo, donde se encontraron los páramos de acá de la región. Estuvimos en Barrancas, Guajira, bueno, en lugares donde generalmente no se hacen eventos del gobierno nacional. Y quisimos llegar allí como precisamente una forma y una oportunidad de conocer qué hacen estas comunidades. ¿Y por qué empezamos a hacer estos diálogos? Porque imagínense que cuando nos dijeron el plan de desarrollo, que se llamaba Potencia Mundial de la Vida, las personas empezaron a llenarnos de cartas, a decirnos escuchen por favor, yo hago esto, mire que yo tengo esta propuesta, y nosotros dijimos, ¿qué quiere el país? Quiere que lo escuchen, y quieren que lo escuchen porque nosotros veníamos de una pandemia y veníamos de un estallido social. Dejar que esto simplemente pasara y la gestión pública dijera cómo iban las cosas, era de pronto seguir provocando que la gente no sienta que realmente le están validando lo que está haciendo el territorio. Y hay que descentralizar definitivamente la gestión pública. Llegar al territorio no es fácil, además es costoso, pero ese esfuerzo hay que hacerlo. Entonces nosotros llegamos el año pasado a trabajar con más de 3.000 personas en estos encuentros territoriales que se llamaron Poder Pedagógico Popular y fueron liderados por el Ministerio de Educación. Nosotros también hicimos otros eventos con universidades, estos siempre íbamos al Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente a todos los encuentros. Hicimos encuentros con universidades, hicimos encuentros con sindicatos, hicimos encuentros con redes ambientales, universitarias, es decir, acá hay un trabajo con servidores públicos. Hicimos un trabajo muy importante, el Ministerio de Educación, como todos los años, hizo el Foro Educativo Nacional, hubo unas mesas ambientales para precisamente discutir sobre el tema y poder saber qué piensan los estudiantes, qué piensan los profesores y cómo quieren que se actualice la política. Al final del año, en noviembre del año pasado, hicimos la Cumbre Nacional de Educación Ambiental. Ahora les voy a decir para que ustedes consulten una herramienta que hicimos para que se den cuenta todo lo que hace Colombia en materia de educación ambiental, aunque ahí no está todo, hay una pequeña parte, pero quiero decirles que hay una muy buena representación del sector educativo porque quieren que conozcamos ese trabajo que se hace en el territorio. Este año nos hemos dado la tarea de hacer distintos tipos de encuentro. El Sistema Nacional Ambiental, el SINA, está conformado por las entidades que yo les decía hace un momento del sector ambiente. Con ellos tenemos nosotros que trabajar. Hay muchas quejas y nosotros lo entendemos de las corporaciones. Poder alinear con las corporaciones el trabajo es complejo, pero es necesario porque ellos hacen parte de quienes implementan las políticas en el territorio. Con ellos, con parques nacionales, con IDEAN, con los institutos hicimos este gran encuentro y nos pusimos de acuerdo de una nueva ruta de actualización de la política de educación ambiental y empezamos a hacer una serie de encuentros que fueron foros, han sido encuentros también regionales, ya juntando un poco esa experiencia que les digo que fue tan local, ahora lo hicimos regional y con este trabajo nosotros recogimos los insumos. Además, desde la sociedad civil también hemos tenido un diálogo, ellos hicieron en distintos lugares del país las cumbres territoriales de paz con la naturaleza, que son
en territorios muy apartados también de Colombia, Calamar, La Julia, Guapi, algunos sectores del Chocó, en la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, ellos hicieron un trabajo muy importante, muy bonito, y es desde la sociedad civil y nos dicen, mire, este es nuestro aporte para poder hacer actualización de la política y para que se piensen esos nodos de innovación para la educación ambiental. Adicionalmente, nosotros la semana pasada tuvimos la reunión de la red de formación de nodos y puntos focales de formación ambiental para América Latina y el Caribe. Estuvo en discusión qué estamos haciendo como Iberoamérica para trabajar todos estos temas de educación ambiental, y seguido fue el 8º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, que fue increíble. Yo les quiero decir que es muy emocionante ver cómo este tema mueve a la gente, pero definitivamente la educación ambiental no se mueve si no están las otras políticas, ¿cierto? Ambientales y las otras razones ambientales. Incluso el conflicto ambiental es la que nos mueve para que pueda generarse procesos como estos. Estuvieron más de 500 ponencias y experiencias durante 3 días presentándose de toda Iberoamérica. Tuvimos la oportunidad de escuchar en portugués, en inglés, muchas iniciativas que quisieron hacer llegar también acá a Colombia para que fuera el espacio abierto de cómo se construye educación ambiental o qué se piensa sobre lo que es la educación ambiental en Iberoamérica. Además, se hizo una declaratoria que los invito a ustedes este domingo, seguramente va a haber transmisión. Este domingo vamos a leer la declaratoria en uno de los eventos de la COP, que es nuestro siguiente gran evento. La COP nos enorgullece muchísimo. Yo creo que al colombiano que no le enorgullezca hoy ser colombiano y que la COP se esté dando en el país, pues como que uno dice, y entonces, ¿cómo así? Puede que haya muchos bemoles, pero hoy que en el mundo conozcan que Colombia es líder de los temas ambientales es muy importante. Generar un proceso como la COP no es fácil. La COP de biodiversidad nos está llamando la atención precisamente para juntarnos, y la COP es un espacio de educación ambiental en sí misma. Hay que verlo. ¿Quién no ha escuchado, y me disculpan lo coloquial, el cirilí de la COP? Todos hemos sabido algo, todos vemos la flor de inírida por ahí en alguna parte. Y entonces uno empieza como a preguntarse, ¿qué es esa vaina? ¿Eso qué es? Pero eso hace que se vuelva una narrativa. Colombia, Latinoamérica, tenemos la desgracia de que hablamos mucho de la muerte a pesar que hace parte de la vida, pero a veces nos quedamos solamente en esa narrativa. Hablar hoy desde estos escenarios de la vida nos hace llenar también de muchos más motivos. Y en ese sentido lo que queremos también es esperanzar que tenemos mucho para hacer definitivamente en este país. Hablamos de la triple crisis. La triple crisis, si nosotros tenemos un buen manejo en cuanto a sostener, proteger, conservar nuestra biodiversidad, va a hacer que el cambio climático, que las contaminaciones como se vienen dando, no estén con esa crudeza. Por eso el principal objetivo es hoy ver qué tan ricos somos si no lo sabíamos, ¿cierto? Y miren que ese es un reto que la COP hoy le está mostrando al mundo también, que América Latina tiene una gran riqueza. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces no me voy a extender tanto, pero quiero decirles que hay acá unos planteamientos que para nosotros son importantes. Como continente, como Ayayala, como lo dicen los pueblos indígenas, hemos contribuido en esa visión epistemológica. Hoy el buen vivir es una posibilidad de entender otra forma de vernos nosotros como países, de vernos como pueblos, de reconocer, por ejemplo, en la bioculturalidad que somos negros, que somos indígenas, que somos raizales, que somos palenqueros, que tenemos una gran diversidad, y esta gran diversidad es la que nos posibilita hacer un trabajo importante para la vida. Y por eso es tan importante entender
que la educación formal hace parte de los sistemas de conocimiento. El profesor Gustavo Wilches, que fue uno de los profesores que nos ayudó con el tema del Programa Nacional de Educación Ambiental, dice, y siempre me lo recuerda, me dice, no hay que perder de vista que la educación ambiental no debería tener ese apellido. La educación es, todo tipo de educación es educación, debería ser educación para la vida, ¿cierto? Y en ese sentido uno dice, algunos entienden la noción de educación, pero otros viven esas nociones de otra manera. Los pueblos indígenas, los pueblos afro, hablan de educación propia, hablan de educación para el ciclo de vida, hablan de etnoeducación, hablan de la chagra, hablan de otras formas de relacionarse con la naturaleza. Y por eso la invitación que yo les quiero hacer aquí es que hablemos de educación y sistemas de conocimiento, porque debemos también abrir el escenario de la educación formal para que esas comunidades también lleguen a la escuela donde ustedes están. ¿Cuántos de ustedes saben si sus niños tienen orígenes cercanos indígenas? ¿Cuántos tenemos nuestras raíces que son campesinas? ¿Validamos el saber tradicional y el saber ancestral en el aula? ¿O de pronto con nuestras nociones ya tan formales no damos esa posibilidad? Eso es muy importante también que lo dejemos aquí. La educación ambiental es un campo en tensión, es un campo en disputa que debemos seguir nosotros hablando, elaborando todos esos saberes, qué hay detrás de todo lo que nosotros hacemos, cómo coincidimos nosotros para que definitivamente no nos alejemos tanto. Miren que los niños y las niñas, y siempre digo, y en estos encuentros, se me ha olvidado decirles, en los encuentros intersectoriales, tienen unas características. Allí llegaron, no solo las entidades que les dije, llegaron profesores, llegó la alcaldía, llegaron gobernaciones, pero nosotros siempre tuvimos la presencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio. Porque allí hay un saber que nosotros muchas veces por nuestro adultocentrismo creemos que todo lo sabemos. Y miren que allá hay un saber y una filosofía de la vida tan honesta y tan auténtica que dejamos de lado en el aula, que dejamos de lado en la casa, que dejamos de lado cuando estamos caminando simplemente. A mí me causa, casi siempre, no sé por qué termino diciendo algo personal, pero lo voy a compartir acá, me causa impresión cuando, por ejemplo, hace unos años, mi hijo tiene 10 años, cuando estaba más pequeño y él saludaba a todo el mundo. Buenos días, la gente no contestaba. Y en algún momento él me dijo, mami, yo no quiero volver a saludar si la gente no me saluda. Y yo le decía, no, mi amor, no pierdas eso es tuyo, eso es tuyo. Y me decía, sí, porque todos debemos sentirnos contentos que nos saluden. Y miren que ahí hay si uno se pone a analizar esos detalles de la niñez, nos enseñan realmente lo esencial de la vida y no lo complejo que a veces nosotros hacemos que todo esto se vuelva. Esto les quiero mostrar muy rápidamente, es como la propuesta inicial que fue discutida en los territorios de cómo estamos pensando que las estrategias de educación ambiental circulen y cuáles serían esos ejes de trabajo. Esto cambió mucho y esa era la intención, que el territorio nos dijera, nosotros hacíamos la propuesta y en territorio compartiéramos la propuesta y nos dijeran, yo no entiendo qué me quiere decir usted ahí con buen vivir. ¿O usted qué me quiere decir allí con veedurías ciudadanas? ¿O allí se repite? ¿Por qué para mí no es válido esto y por qué para mí sí es importante que ustedes validen, por ejemplo, transformación de conflictos? ¿Sí? Esta es una dinámica difícil para ponernos de acuerdo y como le decía ayer al Ministerio de Educación, no va a ser la política perfecta actualizada a la luz de todo el país. Pero estamos haciendo un intento para que sea una política que recoja las miradas locales, las miradas territoriales, que se comprenda, que además la hagamos de un lenguaje no básico, pero sí un lenguaje un poco más entendible para las personas, porque muchas veces no se dan a la tarea las personas de conocer las políticas porque no están escritas de manera fácil para la gente.
Por eso es tan importante también conversarlas antes de que lleguen al punto final. Pero además desde el gobierno nacional se han hecho otros trabajos que son sumamente importantes y acá quiero con ustedes compartir que el acuerdo de Escazú que fue ratificado hace 2 meses es muy importante para Colombia. El acuerdo de Escazú precisamente nos permite fortalecer la democracia, los derechos y la protección del ambiente. A pesar de que en Colombia tenemos una ley de transparencia que nos exige que tengamos que informar a la gente, no se cumple. Por eso el acuerdo de Escazú habla del derecho a la información ambiental para todas las personas antes de que sucedan cosas que ellos no saben que va a suceder en su territorio, o simplemente por curiosidad quiero saber qué va a pasar con el río, por qué se está secando la quebrada, por qué no puedo respirar bien y hoy estoy enferma, ¿sí? Esto tiene que ver con la garantía de la información ambiental. La participación pública en la toma de decisiones, porque las comunidades desafortunadamente y por muchos años no las han consultado, y en ese sentido la participación pública en la toma de decisiones tiene que ver cuando hacen esos grandes proyectos y la gente termina desplazada en nuestro país. ¿Cuántas personas ustedes no han visto que son desplazadas porque ya no tienen por su lugar donde estaba habitando agua en este momento, o porque se está deslizando porque hubo un problema serio, porque hay una minería? Bueno, hay tantos problemas de esos en el país que por eso la participación pública en la toma de decisiones ambientales es necesaria para que haya realmente una garantía de derecho y de respetar a las personas su lugar de origen. Tenemos el acceso a la justicia ambiental, que es precisamente si una persona necesita tener o genera una demanda, hace un proceso, pues debe tener el curso posible porque hay muchas de ellas por allí que nunca se atendieron y por eso Escazú dice que debe ser un derecho de las personas. Y la defensa de los derechos, la defensa de los defensores humanos de derechos humanos en asuntos ambientales, que Colombia desafortunadamente es el número 1 en asesinatos de líderes ambientales. Y uno dice, ¿por qué el que defiende la vida nosotros no lo protegemos? Entonces, Escazú es este tema. Finalmente les quiero decir que hace un mes larguito, el Servicio Social Ambiental, el Servicio Social para la Paz tiene dos modalidades para que se genere un servicio social de quienes antes se quería que únicamente tuvieran las armas para defender a Colombia. Una forma también de construir a Colombia es a partir de proteger el ambiente. Así que hay 2 modalidades que nos inviten a hacer esta relación, a cuidar y de una vez también a establecer una conexión con la vida. Muchísimas gracias.